Gracia y paz, amados santos. Este es el audio número 4 de la serie Ganando a los perdidos, pero perdiendo a los santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. En otros estudios hemos presentado los absolutos de la promesa del Padre, del nuevo pacto y del gobierno del reino de Dios como básicos, son fundamentos para la vida cristiana. Cuando estos absolutos se descuidan o se ignoran, el resultado se nota claramente en la inmadurez carnal de la iglesia visible. Estamos asumiendo que estos absolutos no serán descuidados ni serán ignorados en la iglesia que el Señor está construyendo. ¿Y por qué asumimos eso? Porque cuando leemos Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, allí se revela claramente cómo Jesús está construyendo su iglesia candelero. Su método es muy exigente y radical. Y lo que podemos llamar la indiferencia, el letargo y la tibieza es juzgada como fatal. ¿Por qué? Porque ninguna de estas cosas es aceptable en el reino de Dios. Pero, ¿qué hay acerca de aquel hijo absurdo, quien era ignorante y perdió su herencia, pero fue bienvenido nuevamente dentro del hogar del Padre? ¿No es eso el evangelio también? Sí, claro. Ese es el evangelio de la salvación que se está predicando. Ese es el énfasis que se le está dando a la salvación de Dios. Sin embargo, no es el evangelio que se nos ha asignado a predicar. Se nos asignó a predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino es el evangelio de la iglesia Candelabro. Podríamos llamar a eso el evangelio de la Nueva Jerusalén, el evangelio de Sión, el evangelio del reino. Pero el evangelio del hijo desleal es el evangelio de la tierra nueva o el evangelio del atrio. Pero hermano, ¿no son estas también buenas nuevas, buenas noticias? Y claro que lo son. Lo son para aquel hijo desleal. Sin embargo, el evangelio del hijo fiel es este. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Lucas 15:31. Es nuestra opinión que predicar el evangelio de la gracia es lo que generó al hijo desleal. Predicar ese evangelio de la gracia como el evangelio del reino. Las buenas noticias del reino, al predicar el otro evangelio, las buenas noticias del reino cae como en un límite de ignorancia escritural. Y absolutamente, cuando se insiste en el evangelio que generó al hijo desleal, se ignora el propósito eterno de Dios. Y ese evangelio de la gracia que generó al hijo desleal se convierte en un evangelio criminal para el gobierno de Dios, porque pierde a los salvos del propósito eterno. El predicar la libertad de la responsabilidad solo lleva a más personas a la esclavitud de la carne y de las opiniones humanas. La doctrina de libertad es acogida con mucha satisfacción por la gente que no está libre. El concepto de que los creyentes están libres de la disciplina o de la corrección divina y de las demandas espirituales es justificado por la opinión humana, pero es condenado por el evangelio del reino. Muchos caen en esclavitud de estas mismas doctrinas y costumbres y tradiciones de hombres. Quedan atados por versículos, conceptos, y ese evangelio humano de solo cree y será salvo es lo que los mantiene en esclavitud. No debemos, amado, ignorar las diferencias eternas entre la vida y la muerte. Nuestra salvación depende realmente de tener doctrinas correctas o de tener la vida correcta. La respuesta es fácil según el evangelio del reino. Nuestra salvación depende de tener la vida correcta, no doctrinas correctas.
¿Depende de nuestro orden del servicio o de la calidad de nuestra música? Por supuesto que no. Hay una libertad psicológica que ignora la ley de Cristo, ignora la ley de la vida, la ley del espíritu de vida. Los que ignoran las leyes del reino son llamados en el Evangelio hacedores de maldad. Leamos Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El que trabajemos o sirvamos en un ministerio, como se llama comúnmente, no nos excusa de hacer su voluntad y de vivir dentro de sus leyes. El éxito en el ministerio puede ser incluso un fracaso en el reino de Dios. Aunque a los ojos humanos se vea muy exitoso, hay un gran peligro de caer en lo que podemos llamar la religión conceptual, basada en algunos versos que son pruebas, versículos pruebas que se usan, pero eso ignora el tema entero de la palabra de Dios. Hay una diversidad de doctrinas que son presentadas a los nuevos creyentes que en realidad son muy peligrosas para su destino eterno, lejos de animar hacia la madurez, la frena. Algunas de estas doctrinas mantienen a los nuevos creyentes en las realidades más bajas de su vida y en los principios básicos, pero muy básicos, de la tan grande salvación que nos ha sido dada. La solución para avanzar a los perdidos que fueron encontrados, a las realidades más altas de su vida, está en presentarles inmediatamente la promesa del Padre, el nuevo pacto y las demandas del reino de Dios. Los que tienen su presencia viva, amado, como una realidad interna, no serán afectados adversamente por doctrinas extrañas o por estilos de vida que nos pudieran parecer muy radicales. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la presencia viva de su vida y el espíritu que mora en ellos los protegerá contra la religión conceptual, contra las costumbres, contra las tradiciones de los hombres y las órdenes religiosas humanas. Cada grupo ha concebido sus propios conceptos religiosos y discute sus conceptos contra los conceptos llevados a cabo por otros grupos. Y esto lo hemos tenido por 2000 años de evangelicalismo, 1500 años. Sin embargo, nadie puede establecer la verdad eterna de esa manera. El tiempo nos da la razón. Muchos de los que fueron encontrados entonces están perdidos por causa del razonamiento humano y por causa de tantos conceptos carnales. Algunos que fueron encontrados son llevados a un sistema religioso que ahora los ata en esclavitud, prometiéndoles libertad, pero no los deja avanzar a la libertad de la naturaleza, no los deja avanzar a donde ya han sido trasladados. Vamos a dejarlos aquí, amados, y continuamos en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.